las personas que estén interesadas en asistir a esta mesa redonda, por favor que vayan tomando asiento, si es posible, porque ya hemos dado ese tiempo de cortesía académica que suele ser habitual en todo tipo de actos universitarios. Y para empezar, ya estamos todos preparados, pues lo primero que tengo que hacer es felicitar a la organización de este congreso y felicitarle a la organización por un doble motivo. Primero, por el éxito que está suponiendo el propio congreso y segundo, por haber vuelto a organizar en la ciudad de Valencia un acto tan importante desde el punto de vista jurídico y que además tiene un carácter internacional. Y la felicitación y la enhorabuena tiene que ser mayor porque no es precisamente este el primer año en que se organiza. Prueba de que es un acto importante es que en esta mesa tenemos importantes juristas, jóvenes juristas, pero importantes juristas ya que provienen de distintas partes del mundo, de España por supuesto, de Italia, pero además que han venido desde Chile. Así que muchas gracias, enhorabuena por la organización y también por haberme dado el honor de poder estar moderando esta mesa, que trataré de hacer lo mejor posible, especialmente en cuanto a lo que se refiere a la administración de los tiempos. El moderar la mesa tiene el inconveniente de que hay que hacer de malo, en el sentido de que se tiene que cortar incluso a veces algunas exposiciones que pueden ser interesantes. El tema de esta mesa, como todos saben ya por el programa, es la afiliación de las personas vulnerables. Y tenemos en la mesa a Julio Esplugues García, que intervendrá en el primer momento, que es investigador predoctoral de la Universidad de Valencia, que hablará de la adopción por soltero, un comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional de Italia de 21 de marzo de 2025. Después intervendrá Lorenzo Pandolfelli, que tengo aquí a mi izquierda, que es doctorando di ricerca di diritto privato de la Universidad de Camerino, que hablará de la libertad de circulación y adopción de menores, el status filiationis a la vista del derecho europeo. Seguidamente, que tengo a mi derecha, Giuseppe Trapese, dottore di ricerca e avvocato all'Università di Napoli Federico II, que nos hablará de la igualdad parental y asignación del apellido a los hijos. Seguidamente, Paola Pasqualone, que ha tenido la amabilidad de sentarse en el borde de la mesa, ya casi in extremis, que es doctoranda de ricerca y diritto privato de la Universidad del Molise, que nos hablará de la adopción en casos especiales y nuevos modelos familiares en evolución para la protección del menor. Y por último, Belén Lama Gálvez, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Chile, tiene mucho mérito que haya venido desde tan lejos para estar con nosotros y explicarnos cosas sobre la vulneración del derecho de los menores a vivir en familia en el ordenamiento jurídico chileno. Sí, ya sin más dilación, para no perder el tiempo, le doy la palabra al profesor Julio Esplugues. Buenos días. ¿Qué consiste la adopción y cuáles son sus ejes? Porque si nos fijamos, la comparación entre uno y otro nos puede ayudar a ver que, aunque no tengamos doctrina constitucional sobre el tema, por lo que nos ha planteado, puede servir como símil o como idea para el caso de una futura cuestión en España o de la ordenación del sistema. Bien, para ello quiero explicarles este caso. Se trata de una sentencia recaída en un proceso de inconstitucionalidad. Se trata de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un tribunal de Florencia que lo hace al deber analizar un caso. Concretamente, el 5 de febrero de 2019, la demandante, que está anonimizada en la sentencia, pero la ha encontrado, es una señora que trabaja en una organización de adopciones, inicia un procedimiento judicial para que se declare su idoneidad para adoptar. Se trata del primer paso para poder adoptar. Uno tiene que ser declarado idóneo y una vez es idóneo ya se pueden seguirse los distintos pasos. Sin embargo, el tribunal se encuentra con un problema. Esta mujer es una mujer soltera que inicia un procedimiento de adopción internacional. Y la legislación italiana en materia de adopción establece, en cuanto a la adopción internacional, que deberán cumplirse los requisitos del artículo 6, entre los cuales indica que debe ser un matrimonio con más de 3 años de duración sin que haya habido separaciones, tanto legales como de derecho.
y tampoco puede haber habido divorcio. Bien, en 2020 este tribunal plantea una cuestión de inconstitucionalidad a la Corte italiana, la cual es inadmisible. Y este caso, en que se analiza esta sentencia, es la segunda cuestión planteada por el mismo tribunal ante la misma Corte, porque había cambiado la composición de los miembros, y es admitida. La cuestión litigiosa al final resulta: ¿puede el tribunal italiano, el tribunal de Florencia, declarar idónea a esta mujer para adoptar, pese a que la ley lo prohíbe? Y es lo que pregunta. Para ello sostiene que la mujer es idónea, que cumple los requisitos, y que el tribunal la declararía su idoneidad para adoptar si no estuviera prohibido declarar la idoneidad de los solteros. Y por ello sostiene que se vulnera con la prohibición italiana el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Humanos, el derecho a la vida personal y familiar. Para ello, explica que la Convención Europea sobre Adopción, realizada en Estrasburgo el 24 de abril de 1967, establece que los menores requieren un foyer estable y armonía, es decir, un hogar estable y armonioso para ser adoptados, en virtud de un principio de protección del menor o de tutela de su interés superior. Y que, mediante esta prohibición existente en la legislación italiana, se vulneraría el derecho a la vida personal y familiar, dado que de la Convención de Estrasburgo y del Convenio Europeo de Derechos Humanos no deriva que los adoptantes deban ser matrimonio, sino que pueden tener otra forma de vida familiar. El Estado italiano responde lo siguiente a la cuestión de inconstitucionalidad: que se ha impugnado mal el artículo, que no son los artículos 29 y 30 que regulan la adopción internacional, sino el artículo 6 que establece los requisitos comunes para cualquier adopción, los que debería haberse impugnado, y que estimar la cuestión de inconstitucionalidad, es decir, declarar inválida la norma, supondría alterar en gran medida el sistema. Les advierto que ambas alegaciones del Estado italiano son desestimadas sin ningún problema y de una forma muy sencilla. La Corte Constitucional, cuando empieza a analizar el caso, establece lo siguiente. En primer lugar, determina qué analiza. ¿Por qué? Para los italianos es más conocido, para nosotros no. En Italia no hay matrimonio homosexual. Tienen por un lado el matrimonio para parejas heterosexuales y por otro lado la pareja registrada o no registrada para parejas homosexuales. Entonces, para adoptar solamente puede hacerlo el matrimonio. Y dice la Corte Constitucional: exclusivamente vamos a analizar aquí la adopción por solteros. No nos metemos en nada más. Ni si las parejas homosexuales, ni las parejas no inscritas, etc. Solamente lo de los solteros. Además, realiza una contextualización de la figura de la adopción. Explica que en un origen la adopción tenía como finalidad dotar de apellido y de patrimonio a alguien. Es decir, permitir que una persona diera su nombre de familia y su patrimonio a un tercero. Pero que a partir de la Primera Guerra Mundial cambia este paradigma. La adopción no se convierte en un instrumento de sucesión familiar, sino en un instrumento de protección del menor. Y ello es el eje que la configura. La protección del menor se constituye en el eje vertebrador de la adopción, sin que puedan tenerse en cuenta otras personas. El legislador italiano, con el fin de proteger al menor, decide que la familia hogar estable y armoniosa en la que, según el Convenio de Estrasburgo, debe estar, ha de ser una familia de dos progenitores, padre y madre, casados y con una estabilidad. De ahí los 3 años de duración del matrimonio, sin que pueda haber separación o divorcio y sin que pueda haber otro tipo de figura familiar. Ahora bien, añade, cuando analiza la figura legal, que se permiten 2 excepciones a la necesidad de matrimonio. En primer lugar, cuando durante el procedimiento de adopción uno de los cónyuges fallece o si se divorcian o separan durante este proceso. Se puede continuar con la adopción. Simplemente el requisito de hogar con matrimonio es necesario para iniciar el procedimiento y declarar la idoneidad de la pareja. En el análisis explica la Corte Constitucional que ser padre forma parte de la autodeterminación personal, de la propia intimidad de una persona y que afecta a diversos aspectos de esta perspectiva, tanto si se es padre o no. Es decir, nadie puede ser obligado a ser padre y nadie puede ser obligado a no serlo, como al método por el que se es padre, bien la reproducción natural, bien la reproducción mediante técnicas de reproducción humana asistida, bien mediante la adopción. Pero explica algo muy importante: no existe un derecho subjetivo a ser padre. No puedo exigir ser padre. Y por lo tanto, no existe un derecho a adoptar. Existe un derecho del menor a ser protegido. Y esto es muy relevante, porque es cómo se resuelve. El caso no se decide
viendo si hay o no discriminación de los solteros, sino analizando si el menor está o no protegido mediante la prohibición de los solteros. Para ello, explica lo siguiente: debe ver si esta prohibición es legítima. Y explica que no lo es. La Corte Constitucional italiana dice: mire, esta prohibición que ustedes tienen no es legítima. No lo es por los siguientes motivos. Porque en ciertos casos se permite que los solteros adopten. Recuerdo, cuando se divorcian una vez declarada o se separan una vez declarada la idoneidad, o cuando uno de los cónyuges fallece en el procedimiento. Además, porque se trata de una exclusión a priori, a priorística, sin que tenga un sentido. ¿Por qué se justifica? ¿Cómo puede justificarse que se excluya a un tipo de familia o a una persona soltera? La Corte Constitucional explica que esta exclusión no permite valorar la idoneidad y que ese matrimonio por sí no convierte en una pareja en idónea, sino que ha de ser el juez en cada caso concreto quien analice con el conocimiento del caso si se da o no la idoneidad de los progenitores. Y por tanto, que el juez está mejor posicionado para ver si una persona soltera es idónea para adoptar que el legislador mediante una exclusión a priorística. Por este modo, declara inconstitucional la norma, pero debemos tener en cuenta que esta sentencia, aunque se haya dicho en la prensa italiana que da un derecho a los solteros a adoptar, no es así. Y no es por lo siguiente: esa sentencia no dice en ningún momento que la parentalidad no se pueda preferir a la monoparentalidad. Dicho de otro modo, ante una persona soltera y un matrimonio puede preferirse al matrimonio a la hora de adoptar, porque es una figura de protección del menor. Además, no implica que se declare automáticamente la idoneidad de los solteros. Deben ser objeto de análisis por el juez en concreto. Y por tanto puede apreciarse la idoneidad siendo soltero, pero puede no apreciarse. Y en tercer lugar, porque es un caso de adopción internacional y el país extranjero, es decir, Bangladesh, Colombia, Perú o el país que se trate en cuestión, puede decidir que no da niños en adopción a personas solteras. Dicho de otro modo, simplemente la sentencia afecta a si los italianos pueden iniciar o no un procedimiento de adopción siendo solteros. No afecta más. Además, debemos tener en cuenta, y esto es muy relevante, que cada vez hay menos adopciones. El Corriere della Sera publicó un reportaje sobre las adopciones que ha caído más de un 60% desde hace 20 años. Es decir, son ahora mismo más personas para adoptar, porque los solteros no van a poder hacerlo, pero con menos niños. Lo cual significa que los solteros seguramente no sean preferidos, o tengan muy difícil realizar la adopción y la sentencia, para algún caso en el cual se permita, no tenga más incidencia. Ahora bien, se está transformando el modelo del derecho de familia italiano al darse cuenta de que la familia no solamente está constituida por el matrimonio, sino también por otro tipo de figuras como las personas solteras y me imagino que en algún momento se planteará si afecta o no a las personas homosexuales mediante su unión de hecho registrada. Con esto agradezco su atención y estaré encantado de resolver cualquier duda que tenga. Gracias. Muchas gracias a los profesores Kluges por la claridad de su exposición. Y tiene la palabra, como había anunciado anteriormente, Lorenzo Pandolfo. Pues, gracias, presidente. Antes de empezar, quería realmente dar mi agradecimiento a los organizadores de este increíble congreso, Álvaro Gonzalo, y bueno, el éxito de este evento increíble representa la capacidad de estos amigos y por supuesto además a José Ramón de Verde Piemonte para hacerme participar a este increíble evento y para mucho más, para invitarme en su universidad, para hacerme sentir como en casa y para su inspiración continua y para enseñarme un valor muy importante y poco común de que es un extraordinario guardián, que es la generosidad. Pues gracias y gracias por estar aquí, que sé en la otra mesa que sé cuánto puede costar. Pues yo voy a hablar de un tema que se refiere a la competencia entre los ordenamientos.
Como sabido el proceso de integración jurídica europea, existen diferencias entre los ordenamientos que no son en absoluto menores. Lo hemos visto con la ponencia de mi compañero. Por evidentes límites de tiempo no me voy a enfocar únicamente en algunos de ellos, esperando que el planteamiento resulte en cualquier caso de interés. En el derecho de familia europeo contemporáneo las diferencias son muchas, como he dicho, y dan lugar a resultados de dudosa legitimidad entre las instituciones del matrimonio, de la filiación, la técnica de reproducción asistida. La adopción representa el resultado final exportado a los demás ordenamientos. España, como sabido, representa entre los ordenamientos europeos uno de los más progresistas y avanzados en materia. El Código Civil, tal como ha sido modificado por diversas reformas, permite a la persona soltera, que hemos visto, y a las parejas homosexuales la filiación plena de derecho, acceso a la formación heteróloga, el reconocimiento de la filiación del progenitor intencional, conquistas que evidentemente en Italia tardan en llegar, al menos por parte del legislativo. De hecho, la jurisprudencia italiana ha llamado a pronunciarse sobre todas tales cuestiones, como comentado, o también con la histórica sentencia número 68 del Tribunal Constitucional, ha mostrado valor y coraje. Y la cuestión llegó incidentalmente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que al ponderar entre la libertad de circulación de origen europeo y el respeto del orden público internacional búlgaro, declaró, cito los pasajes de la sentencia: un Estado miembro no puede invocar su derecho nacional para negarse a reconocer en su territorio con el único fin de conceder un derecho de residencia derivado a un ciudadano de un país tercero, un matrimonio celebrado con un ciudadano de la Unión del mismo sexo en otro Estado miembro, conforme a su propio derecho. Y además, la noción de orden público, en cuanto a justificación de una excepción a una libertad fundamental, debe interpretarse en sentido restrictivo, de modo que su alcance no puede ser determinado literalmente por cada Estado miembro, sin el control de las instituciones de la Unión. Ahora bien, siendo clara la posición adoptada por el Tribunal, recuerdo que el ajuste a las sentencias del Tribunal de Justicia está garantizado y impuesto por la amenaza de sanciones prevista en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y dejando de lado consideraciones sobre la soberanía legislativa y jurisprudencial, que no obstante serían fundamentales porque en esta ocasión no puedo desarrollar, quisiera enfocarme en un aspecto en particular. Todas estas controversias hacen de un hecho que a menudo se pasa por alto, pero posee una relevancia jurídica no por nada desdeñable. Cada cuestión judicial se apoya, en efecto, en un corolario de derechos atribuidos a todos los ciudadanos europeos y en concreto de la ciudadanía europea y en particular en la libertad de circulación, conferida por los artículos 20 y 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En virtud de la libertad de circulación, que por lo demás hunde sus raíces en el derecho natural, los ciudadanos son libres de desplazarse más allá de las fronteras de su propio ordenamiento y realizar conductas prohibidas en él, para después regresar y solicitar, en virtud de las normas de derecho internacional privado, el reconocimiento de la situación jurídica subjetiva, tal como sea creada en un otro ordenamiento, obteniéndolo por vía judicial mediante la afirmación de derechos de naturaleza supranacional y la consiguiente subordinación de los nacionales. Al margen de posiciones políticas sobre el particular y dejando la cuestión de la competencia entre los ordenamientos a los estudios de derecho internacional o derecho europeo, que son seguramente más competentes que mí, lo que resulta interesante desde el punto de vista civilístico es el abuso de dicho derecho, claramente inserto en un contexto de teoría institucional, con implicaciones evidentes sobre los sujetos más vulnerables.
Me gustaría profundizar en si, revalorizando este concepto, puede proporcionarse al juez nacional una herramienta que lo permite expresar su propio criterio en cuestiones como las distintas. El abuso de derecho es sin duda una de las nociones más controvertidas de la historia del derecho, aunque en el derecho romano no existía un principio general de abuso de derecho y aunque estaba extendida la idea de que nadie en el ejercicio de su propio derecho puede dañar a otro, este concepto alcanza principal desarrollo en las codificaciones civiles europeas de los siglos pasados. De los 2 siglos pasados. Los primeros en formularlo fueron sin duda los franceses, pero no faltan varios estudios italianos y españoles del siglo pasado, me refiero a los de Salvador Romano, de Giorgiani, de Leschigno, y entre los españoles sobre todo a los de Luis X Picasso, quien, yendo más allá del dato normativo establecido en el artículo 7 del Código Civil Español, se apartó de la idea que en el ejercicio del derecho, para ser abusivo, deba ser necesariamente dañoso para otra persona. El abuso de derecho europeo, en este caso del que estamos hablando, noción a que ya se ha ocupado en diversas ocasiones el juez europeo, especialmente en materia fiscal, de libertad de circulación, de establecimiento, pero también en materia familiar, en cuestiones de adopción, residencia y reunión familiar, negando en la mayoría de las veces el carácter abusivo de las conductas, ya que apenas se ha ocupado el juez nacional, que me parece pero igualmente competente. Podría representar para el intérprete una frontera de antigua regambre digna de ser redescubierta. De hecho, el abuso de derecho, si se entiende como lo ha hecho la doctrina civilística italiana, como uso lícito de un derecho desde el punto de vista formal, pero no desde el punto de vista sustancial, invita a preguntarse si el ejercicio de la libertad de circulación, como fue llevado a cabo, por ejemplo, por la señora Chen en un célebre asunto, Sui Chen, de manera artificiosa y con el único fin declarado de obtener un permiso de residencia, dando a luz a su hija en Irlanda, donde regía el ius soli, y trasladándose después del parto a Reino Unido, utilizando la ciudadanía irlandesa de la niña para solicitar un permiso de residencia británico como madre de una ciudadana de la Unión. Constituye un ejercicio del corolario de los derechos europeos conforme desde el punto de vista sustancial. Abusa del derecho quien, ejerciendo un acto en virtud de un derecho subjetivo cuyos límites han sido respetados, sin embargo lo actúa de manera contraria al derecho considerado en su conjunto. Así pues, en un contexto de unidad y complejidad del ordenamiento, cabe preguntarse si los corolarios derivados de tales libertades entran o no en contradicción con otros principios fundamentales del sistema jurídico en su conjunto, como los de certeza del derecho, coherencia y no discriminación. El abuso del derecho europeo junto al orden público internacional, si se interpreta y por tanto se aplica correctamente, podría representar un instrumento jurídico válido para el juez para detener conductas abusivas con efectos de incoherencia que el ordenamiento, entendido de manera unitaria, no puede permitirse, a mi opinión. Claro, debido a su evanescencia y fragilidad es un concepto de difícil manejabilidad, pero sobre todo en el proceso de constitucionalización del derecho en el que el análisis se desplaza de la contradicción con las reglas a la contradicción con los principios, la cláusula general de abuso del derecho puede convertirse en una guardiana de la función social del propio derecho, garantizando su evolución y un uso conforme a los principios. Claro, para las pocas respuestas que voy a conseguir, remito sin duda a la próxima publicación. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias al profesor Juan Dolfelli por su interesantísima exposición, por habernos recordado la definición de José Gán del abuso de derecho
Los grandes maestros del derecho de todas las épocas tienen que ser recordados. Tiene la palabra ahora Giuseppe Trapezzi. Buenos días a todos. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores y en particular claramente a mi querido amigo Mario por invitarme y al profesor Abediverde Biamonte que junto al convenio notarial nos están hospedando aquí en esta maravillosa ciudad que es Valencia. Para mí es un gran placer intervenir en este congreso dedicado al derecho de familia en perspectiva comparada con una reflexión sobre un tema que, aunque parezca concernir un aspecto meramente formal de la identidad personal, toca en realidad el corazón del principio de igualdad entre los progenitores, la atribución del apellido al hijo. El apellido, junto con el nombre, constituye un elemento esencial de la identidad jurídica y social de la persona. Permite reconocer al individuo en las relaciones públicas y privadas, pero también situarlo dentro de una determinada línea de descendencia. En esta perspectiva, el apellido no es solo un mero signo distintivo, es el símbolo del vínculo de pertenencia a ambos progenitores. Podríamos decir entonces que cada hijo tiene derecho no a un apellido cualquiera, sino a ese apellido que testimonia su procedencia de ambos. Y en consecuencia que cada uno de los progenitores tiene derecho a que el apellido del hijo refleje tal vínculo. Por este motivo, la atribución automática del solo apellido paterno, como ha previsto durante décadas el ordenamiento italiano, ha resultado cada vez más incompatible con los principios constitucionales de igualdad e igual dignidad entre los progenitores consagrados en los artículos 3 y 29 de la Constitución italiana. Durante mucho tiempo, en Italia, la transmisión del apellido paterno tuvo lugar en virtud de una regla no escrita, pero inmanente nel sistema, basada en una antigua concepción patriarcal de la familia, en la cual el pater familias representaba el centro de los derechos y de la identidad familiar. Solo con la reforma del derecho de familia del 1975 se afirmó la plena igualdad moral y jurídica de los cónyuges. Sin embargo, el legislador no intervino en la cuestión del apellido de los hijos, manteniendo vigente el automatismo del patronímico considerado como expresión de la unidad familiar. En este contexto, a partir de los años 2000, la cuestión del apellido comenzó a plantearse ante los tribunales hasta llegar en repetidas ocasiones al Tribunal Constitucional. Ya en 2016, con la sentencia número 286, la Corte había reconocido la posibilidad de añadir al apellido paterno también el materno, pero únicamente a petición conjunta de ambos progenitores. Fue un primer indicio de cambio que, sin embargo, no eliminaba la regla del patronímico. El apellido del padre seguía prevaleciendo y, en ausencia de acuerdo, continuaba siendo el único transmisible. El verdadero cambio de dirección llegó con la sentencia número 131 del 2022, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 262, párrafo 1 del Código Civil, en la parte que preveía que el hijo reconocido por ambos progenitores asumiera automáticamente el apellido del padre. A partir de ese momento, el principio jurídico pasó a ser el siguiente: el hijo llevará los apellidos de ambos progenitores en el orden acordado por ellos, salvo acuerdo para atribuir uno solo. En caso de desacuerdo, decidirá el juez. Se trató de una decisión revolucionaria que derrumbó un sistema secular, devolviendo igual dignidad y visibilidad a ambos padres en la construcción de la identidad del hijo. El Tribunal Constitucional fundamentó su decisión en una pluralidad de parámetros constitucionales. El artículo 2 de la Constitución, que tutela la identidad personal del hijo. Negar la posibilidad de llevar también el apellido materno significa privar al hijo de una parte de su historia y de su pertenencia, y por tanto incidir directamente en su derecho a la identidad. El artículo 3, que impone la plena igualdad entre hombre y mujer. El artículo 29, párrafo 2, que consagra la igualdad moral y jurídica de los cónyuges. La igualdad parental no se agota en el ámbito patrimonial de los poderes decisionales. Debe reflejarse también en el plano simbólico de la representación pública de la familia y en la forma en que el Estado reconoce la descendencia. El apellido del hijo se convierte así en la manifestación concreta de la igual dignidad entre los progenitores. Finalmente, el artículo 117, párrafo 1, en relación con el artículo 8 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
A pesar del alcance histórico de la sentencia número 131 del 2022, el nuevo sistema de atribución del apellido a los hijos no está exento de dificultades prácticas, claramente en Italia. El Tribunal Constitucional ha llevado a cabo una intervención aditiva destinada a colmar un vacío legislativo, pero sin introducir una normativa completa y detallada. Claramente esa no compete al Tribunal Constitucional. Como consecuencia, el ordenamiento italiano se encuentra hoy en una fase de transición normativa en la que los principios constitucionales están claros, pero las modalidades prácticas de su aplicación siguen siendo en parte indeterminadas. La primera dificultad es el llamado efecto multiplicador. Si cada hijo tuviera que asumir los apellidos de ambos progenitores y transmitirlo después a sus descendientes, se crearía con el paso de las generaciones un mecanismo potencialmente infinito de acumulación de apellidos. Un segundo problema se refiere a la uniformidad de los apellidos entre hermanos y hermanas, que podría perderse en ausencia de una regla unitaria. Un problema adicional se refiere al supuesto de desacuerdo entre los progenitores sobre el orden de los apellidos o sobre la elección de atribuir uno solo. La sentencia confía la decisión final al juez, pero esto conlleva inevitablemente un aumento del litigio y la entrada en la jurisdicción de un ámbito tradicionalmente reservado a la autonomía familiar. Por último, no puede pasarse por alto del perfil de la inercia legislativa. Más de 2 años después de la sentencia del Tribunal Constitucional, todavía no existe una ley que traduzca los principios afirmados en una normativa orgánica y coordinada. La intervención del legislador resulta urgente, no solo para evitar incertidumbres interpretativas y disparidades en la aplicación, sino también para completar el alcance simbólico de la reforma. El reconocimiento de la plena igualdad parental no puede quedar confiado a un vacío normativo. En este contexto, la comparación con el ordenamiento español resulta muy útil para entender la dirección hacia la que también se orienta el derecho italiano. En España, la práctica del doble apellido, como vosotros seguramente sabéis, fue reconocida por la primera vez en el Código Civil de 1889. Sin embargo, este sistema mantenía una lógica parcialmente patrimonial, porque establecía que los hijos llevarían los apellidos del padre y de la madre. Entonces se transmitía el primer apellido de cada progenitor, de modo que la línea materna solía desaparecer tras una generación. Entonces el gran avance llegó con la Ley 40 del 1999 y con la Ley 20 del 2011 del Registro Civil, que introdujo un modo más flexible y paritario. Hoy los padres pueden elegir el orden de los apellidos del hijo, siempre que ese mismo orden se mantenga para todos los hijos de la pareja. Si los padres no llegan a un acuerdo dentro de los 3 días siguientes a la declaración de nacimiento, el orden será establecido del encargado del registro civil, quien debe tener en cuenta el interés superior del menor. La reforma prevé además que una vez alcanzada la mayoría de edad, el hijo pueda solicitar la intervención del orden de los apellidos mediante una simple declaración de voluntad, sin necesidad de procedimiento judicial. En el contexto español, por tanto, el doble apellido no constituye solo una regla de atribución, sino un símbolo de equilibrio entre las líneas parentales. Es un modelo que combina 3 exigencias fundamentales: la igualdad entre los progenitores, la estabilidad de los vínculos familiares y la flexibilidad necesaria para respetar la identidad individual. Italia, como sabemos, ha avanzado más tarde en este camino. Nuestra sentencia constitucional del 2022 ha alcanzado en cierto sentido en el plano de los principios lo que en España ha consolidado en plano legislativo. También en nuestro ordenamiento hoy el hijo puede llevar los apellidos de ambos padres, pero todavía falta una regulación sistemática que establezca los criterios de orden, de uniformidad entre hermanos y de transmisión a las generaciones sucesivas. España, en cambio, dispone de una regla claras y uniformes que garantizan seguridad jurídica y al mismo tiempo dejan espacio a la libertad individual. Otro elemento interesante del modelo español es la intervención activa de la autoridad civil en la gestión de los conflictos entre los progenitores, con plazos rápidos y sin necesidad de recurrir al juez. En conclusión, el modelo español representa para Italia un referente valioso, aunque no necesariamente para imitarlo de forma mecánica. El objetivo común es el mismo: garantizar que el apellido, de instrumento de distinción y poder, se convierta en signo de equilibrio y reconocimiento recíproco. España lo ha logrado mediante la ley. Italia, a través de la jurisprudencia constitucional, ha sentado las bases de una reforma que ahora corresponde al legislador completar.
Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Trapese por su muy interesante exposición comparativa entre España e Italia, es un punto tan interesante. Tiene la palabra a continuación la profesora Paola Pascualone. Muchas gracias, profesor. Buenos días a todos. Quería agradecer a todos los organizadores por esta oportunidad, en particular al profesor José Ramón de Verda y Álvaro y Gonzalo. Mi intervención se centrará en la evolución del Instituto de la Adopción en casos especiales, que en el ordenamiento italiano ha permitido dar respuesta a los profundos cambios en la estructura familiar, así como en su relación con el sistema español, el cual, aun partiendo de presupuestos distintos, ha experimentado a su vez transformaciones significativas en los modelos de adopción. En el ordenamiento italiano, un papel especial relevancia lo desempeña la adopción en casos particulares, regulada en el artículo 44 de la Ley de Adopción. Nacida como un instituto de carácter residual, está destinada a aquellas situaciones en las que no resulta posible recurrir a la adopción plena. Entre ellas, la imposibilidad de constituir un acogimiento preadoptivo. Esta forma de adopción, aunque no extingue los vínculos jurídicos entre el menor y su familia de origen, persigue una finalidad asistencial orientada a garantizar al menor un entorno familiar estable, afectivamente significativo y adecuado para proporcionarle la necesaria asistencia moral y material. En los últimos años, la jurisprudencia italiana ha otorgado un nuevo valor al artículo 44, ofreciéndole una interpretación capaz de responder a los cambios sociales y familiares. Desde esta perspectiva, la noción de imposibilidad ha sido ampliada, comprendiendo no solo los impedimentos de hecho, sino también los de naturaleza jurídica y trazando así dos nuevos itinerarios hermenéuticos, siempre en el respeto de las razones originarias del Instituto. El primero se expresa con la elocuente imagen de la llamada adopción suave, adopción in vitro, mientras que el segundo se refiere a la situación de los menores que mantienen una relación afectiva con la pareja del progenitor biológico, cuando este último se encuentra jurídicamente imposibilitado para adoptar el menor. Esta regulación, concebida inicialmente para dar respuesta a los supuestos de parentalidad social, ha sido utilizada por la jurisprudencia también para reconocer formas de parentalidad intencional. No obstante, se ha señalado que el reconocimiento de la adopción en virtud del artículo 44 constituye particulares, lo que pone de manifiesto la necesidad de una intervención legislativa expresa que dé una respuesta normativa adecuada. Por ello, desde hace tiempo el Tribunal Constitucional ha instigado al legislador italiano a intervenir en materia de status filiaciones y de adopción, con el fin de alcanzar un equilibrio entre los intereses constitucionales en juego. Este nuevo contexto se inscribe en la sentencia de mayo 2025 del Tribunal Constitucional, que marca un hito decisivo en el reconocimiento del estatus de hijo y en la evolución del concepto de parentalidad. En dicha resolución, el Tribunal declara la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley 2004, en la medida en que impide que el menor nacido en Italia mediante técnicas de reproducción asistida realizadas en el extranjero pueda ser reconocido también por la madre intencional dentro de un proyecto parental basado en una relación homoafectiva. El tribunal afirma que el fundamento del vínculo parental reside en la responsabilidad asumida mediante el consentimiento a la modalidad de concepción. De esta perspectiva, el consentimiento al proyecto procreativo realizado en el extranjero pasa a integrar el propio status filiacionis, constituye el origen de los deberes derivados de la responsabilidad parental. Se consolida así una concepción relacional y voluntarista de la parentalidad.
plenamente coherente con los principios constitucionales de responsabilidad y solidaridad. En este sentido, se ha puesto de relieve que la actual regulación de la adopción en casos particulares aplicada al miembro de la pareja del mismo sexo del progenitor biológico resulta insuficiente para colmar la carencia de tutela de derecho a la identidad personal y del interés superior del menor el reconocimiento pleno de su condición de hijo. Impulsando por la jurisprudencia europea, el artículo 44 se ha convertido también en fundamento de la llamada adopción suave, aplicada a los supuestos de semi-abandono permanente, en los cuales los progenitores biológicos, aun manteniendo una relación con sus hijos, no son capaces de garantizarle la debida atención y educación, y al mismo tiempo no resulta posible prolongar la medida de acogimiento familiar. En tales casos, con frecuencia no concurren los presupuestos necesarios para la declaración de totalidad, mientras que el acogimiento familiar corre el riesgo de revelarse como un instrumento diseñado frágil e instable a largo plazo. En coherencia con estos planteamientos, la jurisprudencia de casación italiana ha puesto de relieve el valor de esta forma de adopción, subrayando que puede constituir un instrumento idóneo para garantizar caso por caso la realización del interés superior del menor, especialmente desde la perspectiva de la protección de su identidad personal y de sus vínculos afectivos. El problema radica en que en la práctica la distinción entre abandono y no abandono no siempre resulta tan nítida, como se desprende de los casos analizados en los últimos años por una jurisprudencia cada vez más atenta a identificar estas situaciones de vulnerabilidad. Se trata de supuestos en los que los progenitores son por un lado solo parcialmente o de manera intermitente incapaces de satisfacer las necesidades de sus hijos. Y por otro, a pesar de su grave fragilidad parental, logran mantener con el menor una relación afectiva significativa, lo que desencadena una ruptura radical de los lazos familiares. En consecuencia, el ingreso del menor en la familia adoptiva no puede considerarse suave, es decir, acompañado por la permanencia del vínculo de hecho con los progenitores de origen. La jurisprudencia ha precisado que la ruptura de los familiares solo es admisible cuando los padres biológicos resulten total y irreversiblemente incapaces de hacerse cargo del menor. Por el contrario, al observar el ordenamiento jurídico español, la perspectiva cambia. El Código Civil no contempla una categoría específica equivalente a la adopción en casos especiales, sino que configura la adopción como un instituto unitario y de carácter general. En particular, la ley de 2015 introdujo una modalidad denominada adopción abierta, con el propósito de fomentar alternativas consensuadas, familiares y permanentes, capaces de ofrecer estabilidad a aquellos menores cuya adopción presenta mayores dificultades. De este modo, la adopción adquiere un carácter más flexible, permitiendo a la familia de origen aceptar mejor la pérdida y al niño disfrutar de una vida estable en su familia adoptiva, manteniendo al mismo tiempo vínculos con su familia de procedencia. Conviene subrayar que se trata de un acuerdo voluntario que debe siempre aprobado judicialmente con la intervención de una entidad pública competente y en virtud del cual el menor mantiene una relación personal no jurídica con su familia biológica previa aceptación por parte de los adoptantes. Cabe recordar además que el sistema de adopción abierta en el ordenamiento español posee un carácter estrictamente excepcional, siendo aplicado únicamente en supuestos determinados y debidamente justificados. En esta misma línea se sitúan las normativas de algunas comunidades autónomas, como el Decreto Andaluz del 2002, Decreto Vasco del 2008, y la Ley Gallega del 2011, que reconocen el derecho del menor a conservar los lazos afectivos con sus hermanos. Con tal finalidad, las autoridades competentes deben garantizar que los hermanos sean acogidos
acogidos o adoptados por la misma persona o familia. En caso de separación, facilitar el mantenimiento de su relación. Muchas gracias. Muchas gracias, la profesora Pascualone. La felicito por el gran conocimiento profuso que tiene del derecho español, incluso del de las comunidades autónomas. Seguidamente, ya sin dilación, le beso la palabra a la última interviniente, que es la profesora Lama Gallo de Chile. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Primero que todo, agradecer a la organización por tan eficiente organización, tan acogedora. Me he sentido muy acogida en este congreso y por sobre todo agradecer la generosidad del profesor y catedrático de Berga por haberme invitado aquí a participar. Para mí realmente es un honor estar acá, así que agradezco su invitación. En virtud del tiempo, intentaré ser lo más breve posible. Me ha tocado hoy hablar sobre el derecho a vivir en familia de los menores en Chile. Sí, yo les pregunto a ustedes dónde es el entorno, el lugar más seguro para el desarrollo de un niño, de un menor, la respuesta sería unánime. Probablemente todos acá me dirían que es la familia. Sin embargo, existe una paradoja en el Estado de Chile que mientras más se intenta proteger el derecho a vivir en familia, más se vulnera este derecho. En mis años como abogada, tampoco son tantos, pero mis años como abogada y también como profesora, me he podido dar cuenta que existen dos vulneraciones importantes al derecho a vivir en familia en Chile. Por un lado, algo que le llamo un abandono sistémico, que es un abandono del Estado al derecho a vivir en familia, y por otro lado, un abandono estratégico, que es cuando se vulnera el derecho a vivir en familia por parte del otro progenitor, eliminando de la vida al progenitor, en este caso no custodio. ¿Qué hace el Estado de Chile? ¿De qué manera el Estado de Chile puede dejar de ser un actor pasivo y pasar a ser un garante activo del derecho a vivir en familia de los niños en Chile? Primero, partiendo por el abandono sistémico que le llamo yo al derecho a vivir en familia por parte del Estado de Chile, que es cuando un niño se le separa de su familia por parte del Estado, tenemos una ley de garantías que se promulgó el año 2022 en Chile. Había mucha ansiedad por esa ley, fue muy esperada, por cuanto iba a ser el primer cuerpo normativo que iba a comprender todos los derechos de la infancia en un solo cuerpo legal robusto. En esa ley se establecen efectivamente todos los derechos de los niños, entre ellos el derecho a vivir en familia, que antes de esta ley no se consagraba en ninguna parte de la legislación chilena, solamente se mencionaba con objeto de la separación de un niño de su familia, pero no se consagraba como un derecho. A partir de esta ley, el artículo 27 establece el derecho a vivir en familia y también el artículo 9 establece una obligación y un deber del Estado de apoyar a la familia y destinar todos los recursos que sean necesarios para que la familia pueda seguir cumpliendo su rol de que el niño pueda desarrollarse en el entorno familiar. Pero ¿qué ha pasado? Y es ahí la paradoja del sistema, que se aprobó la ley de garantías y los niños que están en residencia, cuando hablo de residencia, no sé si se entiende, pero hablo del acogimiento en un hogar de residencia del Estado o que están bajo los cuidados alternativos, han ido aumentando en los últimos años. Estos con datos, estadísticas, que no las voy a citar ahora por razones de tiempo, que son del mismo Servicio de Protección y de la Defensoría de la Niñez, han ido aumentando los niños que están en cuidados alternativos. Los lactantes entre 0 y 3 años, si bien de manera residual fue un 3%, pero aumentó la cantidad de lactantes que están en el sistema de residencia. La espera de los niños que se encuentran en residencia cada vez es más larga y todavía existen niños que están en una residencia que está en otra jurisdicción distinta a la de su familia de origen, lo cual evidentemente hace más difícil que se mantenga el vínculo. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo acá? Que la ley de garantías establece y sigue trabajando el Estado de Chile bajo un sistema de la reacción y no de la prevención. Se le aleja a un niño de su familia de origen por parte del Estado frente a la carencia del mismo Estado de cumplir con su mandato legal del artículo 9 de otorgar todo el apoyo y los recursos necesarios para que ese niño se mantenga en su familia. Y es ahí la paradoja del sistema.
Y ahora pasando a la segunda vulneración del derecho a vivir en familia, que lo llamo más un abandono estratégico cuando se trata del otro progenitor. Acá el contexto son los tribunales de familia. Los tribunales de familia, acá la familia físicamente existe, pero está emocionalmente destruida producto de una separación o un divorcio altamente conflictivo. ¿Qué pasa acá? En Chile existe la cultura de la monoparentalidad judicial. En Chile, si no se llega a un acuerdo, que en la mayoría de los casos no sucede, la atribución de la custodia o del cuidado personal, como se le dice en Chile, es solamente a un progenitor, lo cual evidentemente propicia aún más la obstaculización para que se relacione con el otro progenitor. Esta obstrucción muchas veces, ya sea por control o por castigo al otro progenitor, termina siendo una instrumentalización del niño para romper todo vínculo, no solo con el progenitor, sino que con toda su otra familia, borrando derechamente una parte, la mitad de la identidad de ese niño. ¿Qué hace el Estado de Chile frente a esta situación? La verdad, los tribunales de familia no actúan, y si actúan lo hacen muy tímidamente. Establece la ley dos medidas, en este caso para la obstaculización del vínculo. El primero, que es el más común, es la compensación de los días. Evidentemente, en una relación altamente conflictiva y hostil, se termina transformando en una acumulación inagotable de días que nunca pueden hacerse efectivos. Y la segunda medida es una multa a beneficio fiscal o incluso un arresto de hasta por 15 días del progenitor que obstaculiza el régimen. ¿Qué pasa? Que los tribunales, los jueces de familia no se atreven a aplicar esta medida, y las pocas veces que lo han aplicado se les ha acusado de ser una medida inconstitucional por cuanto vulneraría la garantía de libertad personal y de seguridad individual del progenitor custodio que obstaculiza. Por lo mismo, prefieren no aplicarla porque las veces, muy pocas veces que lo han aplicado, se han interpuesto recursos, acciones de amparo. ¿Cuál es la propuesta que tengo yo en esta situación? Calificar la obstrucción de las visitas como un maltrato infantil y hacer efectivo de inmediato, ante una obstaculización, un cambio en la custodia del menor. Dejar de ver el cambio de la custodia del menor como un castigo y verlo como la única manera de proteger efectivamente este derecho. Porque si no, el mensaje que le estamos dando los tribunales, los operadores del derecho en Chile a los niños, es que tu vínculo con tu progenitor no es tan importante para que nosotros actuemos con fuerza. Creo yo que se debe dejar de seguir enviando constantemente a terapias familiares y actuar con convicción y proteger realmente el derecho a vivir en familia y a la identidad de ese menor. Dejar de ver el derecho de familia como un derecho estático, permanente, de mantener el status quo, y verlo como lo que es un derecho vivo de continuidad de vínculo. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Alma Gálvez por su muy interesante y brillante exposición. Quiero felicitar a todos los intervinientes porque se han ajustado mucho al tiempo, y felicitar especialmente a los italianos por su buen español, maravilloso español, lo cual demuestra que tienen muy buenos vínculos y buenos maestros en Chile. No sé, porque yo no soy más que un mandatario del Congreso, que decir de la organización del Congreso, si hay tiempo o no para que haya un pequeño debate o si tenemos ya que irnos al descanso. Me parece que el mandante me está diciendo que tenemos que cortar aquí. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos luego más tarde.